El libro está articulado en 6 capítulos, ¿sí? Forma parte de una colección de mi universidad y fue sometido al proceso de revisión de par ciego y también al proceso de similitud a través del programa de Turnitin para la cuestión de evitar situaciones de plagio, ¿no? O sea, el libro ha pasado por todos esos filtros. Ha sido publicado gracias a fondos federales de un programa que se llama Profexa. Por lo tanto, no puede estar a la venta, dado que es un libro con fondos federales, pero se está distribuyendo a las bibliotecas de las instituciones, porque pues ese es el propósito, ¿no? De que se haga de conocimiento. Entonces, si las instituciones están interesadas, desde mi universidad les hacen una revisión de ejemplares para las bibliotecas, ¿no? Y entonces se está quedando por el momento en biblioteca por la razón que he dado de que forma parte de un programa de fondos federales. Vamos entonces ahora a hablar sobre el contenido del libro y vamos a ver que en el capítulo 1, ¿sí? Abordamos las particulares de la investigación científica y hacemos un primer punto, la discusión sobre lo que es un conocimiento de tipo común y qué es un conocimiento científico, ¿no? Y cómo el conocimiento lo podemos tener en la vida cotidiana, pero que no es esto lo que se busca a través de la investigación, sino una sistematización. No podemos dejar de nosotros de abordar las dimensiones de toda investigación, entonces hacemos una breve discusión con respecto a la parte ontológica y a la parte epistemológica que dan, digamos, sustento a toda investigación, pero en realidad nos centramos más en la parte metodológica, en el cómo, y como su nombre lo dice en su título, de la teoría a la práctica, ¿no? Es decir, nos interesa, como muchas veces dicen los estudiantes, aterrizar todos estos conceptos, ¿no? Porque muchas veces leemos libros de investigación cualitativa, pero están diseñados para otros investigadores, para gente que tiene ya mucho conocimiento del tema, y pues al estudiante que está en formación o al investigador Nobel que apenas está caminando en la investigación, no le queda muy claro todos estos términos. Entonces nosotros nos centramos en la parte metodológica porque es la que causa mayores problemas en cuanto a, ¿y ahora cómo lo voy a hacer, no? Y en este capítulo 1 hablamos de lo que debemos entender como una metodología y cómo seguirla, y cómo se empezó a abrir el camino, la ruta hacia la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, cómo el paradigma cualitativo se vuelve una alternativa para las ciencias sociales y las humanidades, que anteriormente todos sabemos, hacíamos investigación siguiendo los principios del positivismo y de alguna forma pues forzábamos algunos estudios que no se acoplaban muy bien a este paradigma. Ahora, cabe señalar, porque también a veces hay malentendidos, que no estamos como sustituyendo uno por otro, ¿no? Sino decir que es una alternativa y que en función de los estudios tenemos dos rutas, es decir, caminar por la cuestión cuantitativa o incursionar en lo cualitativo siempre y cuando nuestro proyecto así lo requiera. Y esto nos lleva a otro punto dentro de este capítulo 1, que es escribir los atributos principales de cada uno de los paradigmas, ¿no? Y los confrontamos y el lector va a encontrar que mientras que el paradigma cuantitativo sigue una ruta lineal, el cualitativo sigue una ruta circular, flexible, y que podemos nosotros desarrollar en paralelo varias acciones cuando estamos en lo cualitativo, mientras que lo cuantitativo pues nos va dando un desarrollo secuencial en cuanto a que si no hemos terminado alguna fase no podemos avanzar a la siguiente. Y eso también dentro de este capítulo nos lleva a reflexionar sobre el posicionamiento del investigador, ¿no? Es decir, cómo se sitúa el investigador dentro de un paradigma o dentro del otro. Y no puede, digamos, hacer como transferencias, porque entonces es cuando vemos que la investigación se distorsiona, ¿no? Queriendo
como aplicar lo de uno en otro. Y eso es muy importante en el sentido de que lo cualitativo funciona sobre todo en todas las modalidades a partir de un establecimiento de la confianza, de conseguir pasar de un rol de outsider a un rol de insider. Se discute mucho sobre estas posturas porque generalmente nadie va a llegar a ser completamente un insider porque tendríamos que ser parte de esa comunidad que estudiamos o de ese grupo, pero nosotros podemos acercarnos lo más posible a esta condición porque en la investigación cualitativa nosotros trabajamos con discurso, trabajamos con vivencia, entonces en la descripción que hacemos del paradigma hablamos sobre la cuestión de que los sujetos que participan en este tipo de estudios pues no abren su intimidad a cualquier persona solo porque está haciendo una investigación, ¿no? Entonces tienen que establecerse lazos de confianza para que la persona que nos contribuye en la investigación nos revele lo que pretendemos, que es un sentir, un pensar, un actuar de acuerdo al fenómeno estudiado. Entonces, todo eso se discute en el capítulo 1 y luego avanzamos al capítulo 2, donde volvemos a precisar con mayor detalle y particularidad términos y procesos entre los paradigmas. Y entonces hablamos nuevamente de la ruta metodológica en cada paradigma y vemos cómo cuando decimos investigación cuantitativa, muchos creen que es nada más una cuestión de cifras, que es una cuestión de números. Y la verdad es todo un proceso que está descrito. Obviamente, el libro en algunos momentos hace alusión a investigaciones de colegas, a publicaciones que ya están hechas para ilustrar estos contrastes que hay entre uno y otro. Y entonces, dentro de este mismo capítulo, hacemos una discusión sobre lo que llamamos el famoso marco teórico y lo que en este libro llamamos fundamentos teóricos, estado del arte, ¿no? Y distinguimos qué es un estado del arte, porque luego hay una confusión allí. Y muchas veces al tesista le pedimos que haga un estado del arte, cuando en realidad lo que necesita es, digamos, definir fundamentos teóricos de sustento. Ahora, ¿por qué nosotros proponemos ya no usar marco teórico? Porque el marco teórico está conectado con el paradigma cuantitativo en el sentido de las hipótesis que se formulan y enmarcan a las hipótesis, mientras que las teorías de sustento son teorías de referencia que nos van a servir para apuntalar nuestra argumentación, pero no forzosamente están conectadas a lo que estamos formulando como preguntas, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente punto, que es establecer la diferencia entre hipótesis y formular preguntas. Y entonces volvemos a contrastar, todo el libro se va desarrollando a través del contraste y explicamos que una hipótesis no se formula a un nivel de pregunta, sino que se formula a través de una afirmación, ¿no? Y que esta afirmación está integrada sintácticamente por algunas variables que ya han sido definidas ampliamente en toda la literatura especializada de la investigación cuantitativa, y vemos que las preguntas de investigación toman esta estructura sintáctica de pregunta y que tienen muchas veces propósitos exploratorios, propósitos de profundizar sobre comportamientos, sobre sentir, sobre pensar, y entonces estamos muy alejados en el sentido de corroborar o refutar una hipótesis, que es como lo hacemos en la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, aquí incluso vamos a hablar al final de una investigación cuantitativa de hallazgos y no de resultados, ¿sí? Porque no estamos nosotros en un momento dado buscando la corroboración de algo que da pie a la investigación. Y pasamos a otro punto también en este sentido, que es la constitución de una muestra. Generalmente las personas a veces consideran que en la investigación cualitativa no hay muestra, cosa que es una confusión porque sí hay muestra. Nada más que no se sigue el mismo proceso de muestreo que se hace en la investigación cuantitativa, el cual está apoyado incluso en muestreos estadísticos, ¿no? En que todos conocemos,
mientras que la muestra en lo cualitativo se constituye a través de variables sociales como género, edad, profesión, proveniencia, y todas estas cuestiones, pero que nosotros llamamos atributos de la muestra y que de alguna forma no necesitamos tampoco la representatividad que se pide en la cuestión cuantitativa, ¿no? La muestra tiene atributos de las personas que viven estos fenómenos, pero no tenemos con lo cuantitativo sacar una proporción del universo o de la población que estamos estudiando. Entonces son realmente cuestiones muy diferentes entre una y otra. Y en este mismo capítulo hacemos una discusión alrededor de el famoso instrumento. Muchas veces, con frecuencia, escuchamos que los colegas, los asesores, e incluso en la literatura se sigue hablando de instrumentos dentro del paradigma cualitativo, lo cual es bastante, digamos, inapropiado porque nosotros no construimos instrumentos, ya que en lo cualitativo no tenemos el propósito de medición. Un instrumento tiene que seguir un proceso de estandarización, tiene que seguir un proceso de validación para que, como su nombre lo dice, mida algo y sea reutilizado, reaplicado en otros contextos y vuelva a medir lo mismo. Es decir, no puede haber variabilidad en estas medidas, mientras que un dispositivo es algo que construimos de manera no estandarizada y que nos sirve para recuperar información. Entonces, cuando hacemos un cuestionario, pues un cuestionario que nos va a servir para recuperar información, pero no forzosamente es un instrumento estandarizado. Entonces, hay que distinguir todo eso para evitar la transferencia de conceptos, constructos que connotan cosas muy diferentes dentro de lo cuantitativo con respecto a lo cualitativo. En el capítulo 3 abordamos el abanico de todas las posibilidades de la investigación cualitativa, porque generalmente se hace una asociación de lo cualitativo con lo etnográfico. Generalmente quien piensa en cualitativo enseguida piensa en etnografía y considera que debe hacer este tipo de estudio, lo cual es muy restringido porque tenemos un gran abanico de posibilidades dentro de lo cualitativo. Y entonces empezamos nosotros a discutir en este capítulo el concepto de método o enfoque, ¿no? Es decir, porque método nos da una idea de rigurosidad, una idea de un seguimiento bastante ceñido, mientras que enfoque nos da esta posibilidad de flexibilidad, que es lo que caracteriza a la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, en este capítulo también empezamos a discutir sobre la procedencia de los métodos cualitativos, ¿no? Es decir, de dónde vienen, de dónde empiezan a surgir, por una parte dentro de la antropología, la Escuela de Chicago, los trabajos etnográficos de Margaret Mead, los trabajos etnográficos de Malinowski, y cómo desde las escuelas norteamericanas se empieza en las disciplinas antropológicas a dejar cada vez más el paradigma cuantitativo y se empieza a acrecentar el número de adeptos a la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, es importante tener como investigador un punto de referencia para ver desde cuándo esto se pone a disposición de la investigación, y también tenemos que entender que no todos los investigadores están convencidos de hacer investigación cualitativa, ¿no? Que hay muchos investigadores detractores de este tipo de investigación que no creen en ella, pero pues considero que los que optamos por esta ruta debemos de irnos como empapando de todos estos conceptos para poder argumentar o contraargumentar cuando hay estas tendencias a desvalorizar lo que se hace cualitativamente. Entonces, en este punto, una primera discusión se centra en la etnografía, ¿no? Y abordamos cuestiones
desde la etnografía clásica hasta otras formas de etnografía. Entonces, cuando se piensa en etnografía, por cuestiones yo considero de referencia, se piensa en los trabajos de Malinowski y se piensa en ir a la comunidad de estudio y pasar allí un cierto tiempo, años, ¿no? Incluso recuperando la información. Es cierto, esto es lo que se conoce como la etnografía clásica, que quien está en posibilidades lo puede hacer, ¿no? Pero no todos estamos en estas posibilidades porque las agencias financiadoras de investigación ahora dan promedios de tiempo y generalmente vemos que una investigación de maestría corre alrededor de los 2 años y una investigación de doctorado alrededor de los 3, 4 cuando hay una prórroga o en algunos programas. Y entonces la etnografía clásica, que tiene características de ser un estudio longitudinal de mucho tiempo, pues muchas veces se ve como un poco inaccesible por las cuestiones de factibilidad, ¿no? Es decir, hay que entregar, incluso los investigadores que no estamos, dijéramos, en formación, tenemos que rendir cuentas de la investigación que estamos haciendo, tanto a nuestras instituciones educativas o a otro tipo de agencias que en un momento dado patrocinan nuestra investigación. Entonces, además no se puede en la actualidad, digamos, hacer investigaciones muy largas porque justamente toda la parte social es dinámica y en este momento muy vertiginosa en cuanto a sus cambios, ¿no? Entonces, considerar una investigación que se tarda 5 años en proporcionar un conocimiento sobre algo, pues cuando se llegue a ese conocimiento, las condiciones seguramente habrán cambiado sobre esto que se reporta. Entonces, nosotros hablamos desde esta etnografía y describimos los procesos etnográficos, ¿no? Sobre estas cuestiones desde la etnografía clásica de irse a una institución hasta las etnografías más recientes que se están llevando a cabo. Y hacemos en un momento dado un detenimiento sobre la etnografía educativa, ¿no? Que está centrada justamente en las cuestiones de la educación, pero que también se ha malentendido porque muchas veces la etnografía educativa se cree que solo está vinculada con el aula, ¿no? Y la etnografía educativa es algo más que el aula, ¿no? Es considerar proyectos en donde intervienen todos los agentes, como puede ser desde el mismo Ministerio de Educación, los programas, la currícula, los padres de familia, los profesores. Entonces, digamos, el entorno ecológico donde una institución puede estar desarrollándose. Y hay que ampliar esta mirada sobre la etnografía educativa y no centrarla exclusivamente en lo que sucede dentro de un aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Abordamos también en un punto la etnografía virtual porque es una etnografía bastante reciente y que se hace mediada a través de una computadora donde no hay un campo físico, sino un campo virtual, y que justo en estos tiempos de pandemia que hemos vivido, pues se recurrió mucho a ella, dadas las circunstancias en que la pandemia nos puso durante un buen momento, ¿no? Entonces, hay allí una discusión sobre ir esclareciendo los puntos sobre estas modalidades. También luego pasamos a una discusión de distinción entre lo que llamamos grupos focales y grupos de discusión. Generalmente hay una confusión porque se usa de manera alterna y como un sinónimo uno del otro, y hay realmente, digamos, diferencias que marcan el hecho de crear un grupo de focal a crear un grupo de discusión. Hay también una tendencia a usar grupo focal en español porque generalmente viene de traducciones hechas del inglés, de focus group, ¿no? Y entonces se ha traducido al español como grupo focal, pero sí hay una diferencia en cuanto a un grupo de discusión que es un grupo de personas que viven la misma experiencia y que nos hace un aporte sobre la cuestión de lo vivido y de lo sentido, mientras que el grupo focal de preferencia son
argumentos desde posiciones distintas socialmente con respecto a un mismo objeto de estudio, ¿no? Entonces, sí hay diferencias y esas se discuten en este libro. También abordamos la investigación-acción, que es, todos lo sabemos, surgida de las cuestiones sociales y que se han trasladado sobre todo a las cuestiones educativas, ¿no? Y hablamos sobre la situación de la investigación-acción cuando tiene fines de intervención social, que es como se ha hecho, ¿no? Dentro del campo de la sociología, para hacer una intervención de modificación, de cambio, mientras que dentro de la educación se ha visto como una manera de mejorar la práctica docente, pero muchas veces es complicado porque la práctica docente está regida bajo criterios de currículum y entonces no es tan fácil introducir cambios para lo que está regido institucionalmente. Todo eso se hace la discusión aquí. Pasamos también a otro punto que se llama la fenomenología y la fenomenografía, y hacemos un contraste entre estos dos enfoques que parecieran lo mismo, pero también tienen particularidades con respecto al acercamiento a la experiencia individual que viven los autores. Y trabajando sobre esta experiencia individualizada, abordamos las historias de vida, la autobiografía y la autoetnografía, ¿no? La autoetnografía, que ahora ha tenido mucho auge desde los Estados Unidos, en donde a partir de la experiencia de una persona se discute el fenómeno social. Muy cercano, dicen algunos, a la biografía. La diferencia está en el énfasis que se pone no en la vida del sujeto, sino la vida del sujeto es solo el pretexto para abordar un aspecto de la vida social, ¿no? Entonces, son como recientes aportes que se han ido incorporando al paradigma de la investigación cualitativa. Y este capítulo 3 termina con lo que es la teoría fundamentada, que al ser traducida al español pierde un poquito su esencia, porque en inglés y en francés da la idea de algo que echa raíces, ¿no? Y entonces, Grounded Theory en inglés o teoría racinée del francés pierde un poquito cuando se da este nombre de teoría fundamentada. Sin embargo, consideramos que es la cima del propósito de todo investigador. Es decir, proponer una teoría que de alguna forma aborde un fenómeno de tipo social. Ahora bien, es necesario que este investigador pues tenga ya suficientes tablas en la investigación y que además tenga una línea de investigación que le permita conocer a profundidad pues, los conceptos que se han estado discutiendo dentro del ámbito en el cual desarrolla su propuesta. Y pasamos al capítulo 4 de este libro y abordamos lo que son las técnicas cualitativas de recuperación. Un primer punto que se presenta es la entrada al campo, ¿sí? Y la selección de técnicas. Con mucha frecuencia, quien no tiene mucha experiencia en la investigación cualitativa cree que tiene que pasar por todo el repertorio de técnicas para recuperar información. Y en el libro nosotros hacemos una analogía y decimos, no, tienes que conocerlas, porque es como cuando un electricista sube a reparar algo en un poste, ¿no? Entonces lleva su cinturón de herramientas porque no va a poder regresar con facilidad a tierra y porque además no sabe cuál de esas herramientas va a ser la mejor que les va a servir cuando esté en las alturas. Entonces, lo mismo el investigador debe conocer todas las técnicas que tiene a disposición, pero debe saber en qué momento debe seleccionar una u otra, ¿no? Y entonces empezamos la discusión ya más particularizada con la observación. Y entonces hacemos un contraste entre cómo se usa la observación en el paradigma cuantitativo y cómo se espera que debe ser abordada dentro de lo cualitativo, ¿no? Es decir, hacemos consciente también al lector de que muchas veces sobrevalora sus habilidades como observador y que es necesario hacer un entrenamiento para saber observar, porque podemos mirar, pero muchas veces eso no quiere decir que observamos. Y entonces pasamos luego a la otra técnica que es la entrevista,
y en esta técnica de la entrevista hacemos una distinción en cuanto a lo que es la entrevista de investigación, porque todos sabemos que entrevistas hay una infinidad de formatos, desde la entrevista que hace un periodista, la entrevista que hace un policía, la entrevista que hace, por ejemplo, alguien en una casilla de inmigración, desde cuando vamos a entrar a un país y el agente migratorio nos pregunta a qué venimos, cuánto tiempo vamos a quedarnos, cómo vamos a sobrevivir ese tiempo. Es una entrevista, ¿no? Entonces, el formato de entrevista es muy amplio, lo discutimos y luego nos centramos en la entrevista de investigación. Y particularmente para la cuestión de lo cualitativo, nos centramos en lo que es la entrevista a profundidad. Porque muchas veces las personas hablan de entrevista a profundidad, pero lo que subyace dentro a este término o a esta acción de querer hacer una entrevista es la famosa entrevista estructurada, ¿no? Es decir, voy a hacer una serie de preguntas priorísticamente, luego voy a ir al campo y las voy a aplicar. Entonces, en esta parte de la entrevista enfatizamos mucho el lugar que tiene la escucha para una entrevista, ¿no? Y entonces decimos, como investigador, lo importante es que tú escuches a los sujetos, porque es a partir de lo que ellos te dicen que se va a ir profundizando la entrevista y tú vas a ir pudiendo entrar a ese mundo íntimo del que te está revelando cosas. Pero si tú vas con esta prisa y con una serie, tengo 15 preguntas y tengo que formularlas todas y las tengo que grabar y hacer esto con tanta prisa, entonces yo digo, no estás haciendo entrevista a profundidad. Estás haciendo entrevista, por supuesto, pero no a profundidad, te estás quedando en un nivel muy superficial y entonces sí va a haber un corpus recuperado, pero no el que tú necesitas para este tipo de estudio. Y luego pasamos también a la cuestión de registros visuales, que son dibujos, fotos y videos. Cuando hacemos investigación cualitativa, muchas veces los espacios son bastante comprometedores. En el caso nuestro, en Chiapas, hay muchos estudiantes que hacen entrevistas en las comunidades originarias y obviamente la presencia de instrumentos como cámaras fotográficas o de video causa mucha atención. Entonces digo a los estudiantes, tú puedes dibujar, tú puedes sentarte en un rinconcito y hacer un bosquejo y después perfeccionarlo en tu casa y estás recuperando información. El dibujo es una técnica de recuperación de información. Ahora, si se te permite introducir una cámara y donde tú puedas tomar fotos, va a ser mucho mejor. Ahora, si tú puedes facilitar esa cámara a los mismos sujetos de participación, ellos te van a guiar hacia puntos muy específicos que posiblemente tú no habías pensado fotografiar y que ellos iban a fotografiar y te van a decir por qué es representativo para ellos haber hecho tal fotografía. Con respecto a los videos, es importante hacer registros de prueba y de familiarización, porque si la cámara fotográfica inhibe, la de video inhibe mucho más. Y entonces, cuando necesitamos recuperar todo lo que son comportamientos, corporalidad, gestualidad, es bien importante que nosotros nos apoyemos en videograbaciones. Pero es cierto que la presencia de una cámara video inhibe. Y después pasamos a lo que es el diario y distinguimos entre lo que es un diario de campo y un diario personal, ¿no? En el sentido de que en el diario personal se capta toda la parte emotiva, toda la parte de reacciones que puede vivir un investigador y que determina su mirada hacia lo que está recuperando, ¿no? Entonces se ejemplifica en el libro cómo se construye un diario personal y cómo se construye un diario de campo. Y pasamos a la cuestión del mapeo, que el mapeo constituye, cuando trabajamos en escenarios discontinuos, la posibilidad de conectar esos escenarios a través de croquis, a través de mapas, a través de toda una cuestión, como usan los arquitectos, ¿no? Gráfica, para poder evitar grandes descripciones textuales. Entonces, podemos condensar en este tipo de recursos una gran cantidad de información. Sin embargo, he visto en la práctica que muchos se quedan con observación y entrevista, ¿no? Y entonces decimos, tienes más recursos que estas para hacer más rica tu investigación.
Y una vez que nosotros tenemos ya recuperado todo, abordamos en el capítulo 5 la cuestión de ¿y ahora qué hago con todo eso que recuperé? Y hacemos el primer punto de discusión en cuanto a que nosotros decimos que dentro de lo cualitativo es mejor hablar de valoración que de análisis, porque si tomamos la cuestión etimológica del término análisis, quiere decir descomponer un todo en sus partes más específicas, mientras que aquí vamos en un sentido inverso, es integrar partes aisladas a un todo, ¿no? Y entonces es más una cuestión valorativa de decir qué integro y qué no integro, porque mucho de lo recuperado pues no se va a integrar. Y entonces hacemos una discusión distintiva entre lo que es recuperación de información y la construcción del dato. Y decimos, cuando esta información ya tiene pertinencia y ya tiene un aporte, ya no hablamos de información, sino hablamos de datos, ¿no? Ahora, para construir estos datos es importante pasar por el ejercicio de triangulación y aclaramos en el libro de dónde proviene, que viene desde la aeronáutica, viene desde la navegación y que consiste en ver un punto desde distintas perspectivas, ¿no? Cómo miran al avión en el radar, en las torres de control. Entonces, lo que nosotros recuperamos, ese corpus recuperado, lo tenemos que ver desde distintos puntos para no, digamos, reportar discursos que pueden ser no verídicos o parcialmente verídicos. Y luego llegamos también a cómo hacer más manejable todo esto que hemos recuperado y que estamos transformando, y hablamos de condensación y no de codificación, que es el término que se ha venido usando dentro de lo cualitativo. ¿Y por qué no codificación? Porque codificación implica trasladar a lenguajes como un poco secretos ese manejo, y ese no es el propósito, ¿no? Sino el propósito es condensar, comprimir para poder manipular. Y entonces, hablamos nosotros aquí de etiquetas, hablamos de siglas, de indicadoras, y obviamente hay en toda la bibliografía cualitativa mucha referencia a lo que es los códigos, ¿no? Pero entonces la discusión aquí es qué tan factible es seguir usando este término o empezar a cambiar por otros. Y luego, cuando ya tenemos claro este proceso de condensación, pasamos a lo que son las categorizaciones y cómo es la categorización la que nos va a dar la posibilidad a la teorización y a la interpretación de los hallazgos, ¿no? Y entonces no hablamos de resultados, hablamos de hallazgos y hablamos de cómo a partir de estas categorías vamos a responder a nuestras preguntas iniciales que dieron pie a la investigación. Y para cerrar este capítulo, también valoramos cómo nuestra investigación va a ser percibida en cuanto a su rigor científico, y discutimos los criterios tradicionales de validez y confiabilidad que vienen desde lo cuantitativo y que quedan en un momento dado muy ceñidos para este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa no tiene un principio de verdad generalizadora, ¿sí? Sino más bien holística, en el sentido de que es un aquí y ahora. Mientras que lo cuantitativo sí tiene este principio de replicabilidad y de lo que es válido, digamos, en un estudio en África, tiene que ser válido en un estudio en Latinoamérica y tiene que ser válido en un estudio en Europa. El ejemplo que yo doy es lo más reciente, las vacunas, ¿no? Es decir, la dosis de vacuna fue medida para ser aplicada a las personas, y la misma dosis que se aplicó en México se aplicó en Argentina, se aplicó en Colombia, y este es el propósito de la investigación cuantitativa, pero no de la cualitativa. Y entonces, en el último punto, hablamos de la redefinición de criterios de aprobación y nos referimos a ellos como, siguiendo a colegas también que ya empiezan a proponer otra terminología, hablamos como de credibilidad, hablamos de transferibilidad y estas cuestiones que dejan ya muy aparte lo que era la validez interna, externa y la confiabilidad. Y obviamente vamos cerrando el libro en el capítulo 6 y nosotros abordamos la parte que corresponde a la divulgación, porque creemos que
hacer investigación y no divulgarla es hacer investigación en vano. Entonces, todo aquel que hace investigación, su propósito tiene que ser darla a conocer, compartirla, socializarla. Y entonces hablamos aquí de los formatos de socialización, abordamos los reportes en función de los destinatarios, porque en función a quién se va a dirigir esto, hay especificaciones de cómo construir el texto de socialización. Hablamos también en este capítulo 6 sobre las cuestiones estilísticas que se deben usar. Por ejemplo, evitar algunas construcciones sintácticas como podría ser, tal vez, o porque muchas veces estas cuestiones son leídas como titubeos, ¿no? Y entonces dice, bueno, si tú mismo crees en tu investigación porque dices, puede ser que, entonces, ¿cómo crees que los lectores van a creerte, no? Entonces, hay que marcar el posicionamiento, hay que marcar el aporte, desde dónde está hablando el investigador, para que realmente pues haya este debate. No todos nuestros puntos de vista, no todos van a ser, digamos, en concordancia con nuestros demás colegas. Y eso es justamente lo que es la riqueza del debate, porque hay mesas para discutir eso y para que cada quien argumente por qué usa tales o cuales parámetros, ¿no? Y entonces hablamos de la parte de la construcción del texto final, donde en investigación cualitativa debe haber una parte que hace atención a las directrices para el informe, porque muchas veces estas directrices están marcadas desde las agencias, desde las instituciones. Entonces, cuando somos estudiantes, nos marcan cómo vamos a entregar la tesis, qué el formato que va a llevar, y entonces no es tan libre como muchas veces quisiéramos pensarlo, ¿no? Incluso en las revistas, cuando nosotros mandamos nuestra investigación a una revista indizada, una revista que es de divulgación, el texto tiene otras características. Entonces, se discuten acá y se presentan opciones de en dónde se puede difundir, tanto de manera oral como son los congresos, donde los colegas llegan a escuchar los trabajos de otros y a discutirlos, como las fuentes ahora que están pues, disponibles en Internet, todas las fuentes de consulta abierta, donde uno puede colgar sus trabajos y desde allí pueden ser socializados. Entonces, en esta cuestión, independientemente de los formatos que son solicitados, también abordamos un punto sobre dos grandes dimensiones que tiene la socialización de la investigación cualitativa, una parte que es descriptiva y otra parte que es argumentativa, ¿no? Y entonces damos pautas al lector para respondiendo a la pregunta, ¿qué debo describir? ¿No? Es decir, ¿cuál es la parte que se espera que yo describa? Pero muchos estudios hemos visto que se quedan allí, solo en la dimensión descriptiva. Y entonces es importante describir, pero también es importante argumentar, que es realmente el objeto de la investigación, ¿no? Es decir, proveer argumentos dado que podemos estar frente a nuevos conocimientos o podemos estar frente a la actualización de conocimientos, es decir, algo que ya se había estudiado pero que se está retomando porque la vida social no es la misma, ¿no? Entonces, digamos, estudios de migración de los años 80 que van a diferir en cuanto a estudios de migración actuales porque pues el contexto de vida y las políticas migratorias y una serie de elementos se han transformado completamente. Entonces es importante saber argumentar porque justamente ese es el aporte de nuestro trabajo de la investigación, los argumentos que vamos a dar. Y el libro se cierra con algunas recomendaciones éticas relevantes, ¿no? No tanto solo en el sentido del plagio, que ahora ha ocupado un gran espacio en el debate, sino sobre todo a la protección de los participantes en la investigación. Muchas veces nosotros pensamos que con el hecho de evitar nombres, ya con eso protegemos al sujeto que está contribuyendo. Muchas veces a partir de los discursos pueden ser identificados, ¿no? Sobre todo en aquellos contextos donde se conocen entre ellos y entonces el investigador tiene una decisión muy grande que tomar con respecto a todo lo que
trabaja en este tipo de investigación y es qué debo hacer de dominio público y qué debo mantener dentro de una dimensión de lo privado, y por muy interesante que pudiera parecer volverla pública, no hacerlo para proteger a todos aquellos que contribuyen en la investigación. Entonces, estas situaciones hacen que el posicionamiento del investigador pues tenga otras características con respecto a lo que era el investigador desde una perspectiva de lo cuantitativo, ¿no? Y entonces eso ha permitido que la investigación cualitativa vaya encontrando su espacio dentro del conocimiento científico, que cada día en las ciencias sociales y en las humanidades haya más adeptos para seguir este tipo de investigación, este tipo de trabajos. Y pues entonces este libro que ustedes ven no es un manual, digamos, de texto, pero se acerca bastante a eso porque permite al lector, desde sus conocimientos o nociones de lo cuantitativo, acercarse a lo cualitativo, entender particularidades de cada uno de los paradigmas y sobre todo, como el nombre del libro lo dice, pasar de la dimensión teórica a la práctica, ¿no? Es decir, cómo voy a entrar a un terreno de campo, cómo voy a desempeñarme en un terreno de campo, qué voy a hacer después con todo lo que recupero en el terreno de campo y cómo lo voy a integrar, a convertir un entramado, una configuración, que es lo que va a dar lugar a la investigación dentro del ámbito del conocimiento científico. Pues este es el libro y como les dije al principio de esta sesión, no está a la venta por la cuestión de las publicaciones, digamos, financiadas por fondos federales, pero sí está disponible en las librerías e incluso vamos a hacer circular un PDF, ¿no? Para las personas interesadas que puedan querer tener la versión en PDF para su lectura. Lo que sí no podemos hacer por cuestiones es comercializarlo, ¿no? Entonces, pues espero que lo puedan leer, que sea de interés para todos aquellos que están interesados en la investigación cualitativa, y pues por allí está mi correo, cualquier comentario, cualquier no sé, solicitud que ustedes tienen, con mucho gusto estoy aquí para. Muchas gracias.